Hay una investigación que tuviste la posibilidad de hacer conjuntamente con una colega que es Patricia Racedo. Ella es de San Martín de los Andes, Sí, ¿no? de San Martín de los Andes. Exacto. Y esta investigación fue presentada como tesina en la licenciatura en Podología de la Universidad del Gran Rosario sobre la exposición a neumoconiosis. ¿Está Sí, bien? exposición a neumoconióticos. Exactamente. Sí. Y medios de protección que utilizan los técnicos o los licenciados en podología de nuestro país. Sí. Y ahí, a partir de la investigación de ustedes, es donde surge esto que me parece sienta un antes y un después en lo que a podología se refiere. Sí, bueno, como consecuencia de una tesina que presentamos en coautoría con quien vos dijiste, Patricia Racedo, mi colega de estudio para este ciclo de complementación en la licenciatura en Podología, nosotros armamos una tesina con información científica extraída de las bases de datos de salud y hemos hecho una investigación sobre la neumoconiosis, o sea, y cómo el podólogo se expone a esta enfermedad. Y bueno, en realidad la tesina habla, digamos, de cómo el podólogo en su actividad podológica y después de estar mucho tiempo expuestos a este polvo unguial que se genera con el fresado de las uñas micóticas, Claro. y habiendo tantos pacientes hoy en día con onicomicosis, es como una enfermedad en progreso, digamos, y además es una enfermedad ocupacional porque nace, digamos, en el ámbito de trabajo del podólogo, no es algo que uno lo puede adquirir de otra manera, se adquiere con la práctica podológica, fresando uñas con micromotores o tornos. O sea, la complicación viene cuando vos trabajás sobre una uña enferma. Exactamente, cuando yo trabajo con una uña que tiene onicomicosis y necesito bajar el espesor de esa lámina, se puede utilizar como medio para realizarlo un procedimiento que implica el uso de tornos o micromotores, y eso genera un bioaerosol o un polvo unguial que queda en el aire. Vos absorbés ese polvo. Claro, si el podólogo no es asertivo, digamos, en cuidarse sus vías respiratorias para el ingreso de esas partículas inertes que tienen un agente patógeno, digamos que se va acumulando, se va depositando en los alvéolos pulmonares, eso con el tiempo puede provocar una fibrosis pulmonar. Entonces, nosotras elegimos este tema, que digamos gustó mucho al jurado, porque digamos la mayoría de los tesinistas anteriores presentaron patologías relacionadas con el pie del paciente. Y nosotros esta vez nos ocupamos, digamos, de ver... Concretamente del podólogo. Exactamente, de ver desde el otro lado el podólogo qué afección puede llegar a tener después de tanto trabajo. A lo mejor la mayoría trabajamos a lo mejor 8 horas, claro, expuestos a esto, y además y en contacto permanente con uñas que tienen inconvenientes. Exactamente. Y bueno, ver cuáles son los medios de protección que utilizan a nivel ambiental y a nivel personal. O sea, no es lo mismo usar un barbijo N95, que el filtrado de las partículas lo va a hacer mucho mejor que un barbijo tricapa. Gaby, ¿normalmente el podólogo trabaja con barbijo? Sí. Bueno, sí. Y ese barbijo, por ejemplo, si está adaptado a las necesidades, estamos hablando de no el barbijo común, el barbijo especial para profesionales, sí, ¿evita esto o no? No es capaz de absorber la totalidad de las partículas por más que utilicemos el barbijo N95, que es el que mejor se adapta para este tipo de procedimientos. Entonces también hacíamos hincapié en esta investigación de utilizar los generadores de ozono, que son muy bien vistos hoy en el mercado, son dispositivos que, bueno, si bien no son tan accesibles económicamente, pero que tienen la particularidad de, como sistema de extracción, de tomar esas partículas del aire contaminado y purificar ese aire y devolverlo, digamos, al ambiente, porque el problema en realidad lo tiene el profesional que trabaja y que está 8 horas ahí. El paciente, a lo mejor la consulta dura media hora, claro, se va, pero para el que está todo el día y con tanto diagnóstico hoy en día de pacientes con onicomicosis, es una patología, digamos, una enfermedad respiratoria pulmonar que va en ascenso, y que el podólogo, por ser una profesión nueva, no está ni siquiera en la propuesta académica. O sea, nosotros cuando nos formamos, nadie, o sea, no estaba dentro de los contenidos, claro, esta enfermedad. Por eso a nosotros nos interesó tanto este tema, investigarlo y sobre todo, terminada la tesina, darlo a conocer. Claro, Gaby, ¿y la investigación qué arroja? ¿Que la mayoría de los podólogos no están al tanto de esto o que si lo conocen no lo atienden demasiado? Sí, nosotros hicimos una... ¿No le dan demasiada importancia? Nosotros hicimos una encuesta que tenía 28 preguntas, era una encuesta anónima,
con, digamos, la metodología, digamos, fue virtual de nuestro estudio, así que nos permitió en nuestra comisión contactarnos con podólogos de todo el país. Así que bueno, fue una encuesta que respondieron podólogos de toda la Argentina a lo largo y a lo ancho. Tuvieron éxito en cuanto a las respuestas, sí. Donde encontramos, digamos, que el 47% de los podólogos argentinos desconocen directamente lo que es la neumoconiosis y además son poco asertivos al momento de elegir los elementos de protección personal para proteger sus vías respiratorias, porque de hecho que si desconocen la patología, tampoco pueden ser tan asertivos en lo que eligen para protegerse. Claro. Y bueno, y si bien han sido influenciados todo este tipo de elección con la llegada inesperada de la pandemia, digamos, de COVID-19, que también ha cambiado un poco los criterios para protegerse, para cuidarnos y demás, y los de cómo protocolos atender. y demás, y cómo atender, no han sido optimizados, digamos, al momento de elegir para este tipo de patología. Claro. En la tesina ustedes plantean también cómo cuidarse. Sí, exactamente. Y es por eso que, bueno, después, nosotros terminadas la tesina, la directora de carrera nos contacta para decirnos que les había parecido muy interesante el material, que iba a hacer una copia para enviar a los demás colegios de la provincia, los colegios de podólogos de las demás provincias de todo el país. Hay que tener en cuenta que hay provincias en nuestro país que todavía no tienen constituido su colegio de podólogos. Santa Fe lo tiene. Santa Fe es líder en todo el país en lo que digamos, en lo que respecta al colegio de podólogos. En digamos. cantidad y calidad. Tiempo, exactamente. Y también pioneros, digamos. Sí, muy bien. La verdad que el colegio de podólogos acá en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, lleva las de ganar, digamos, Claro. por ser pioneros, por organizar la mayoría de la cantidad de asambleas y congresos que se hacen. Tiene la mayor cantidad de matriculados en la provincia, tiene 2 circunscripciones, una en Santa Fe y otra en Rosario. Ah, ¿está dividido el colegio? Está dividido, sí. Claro. Así que bueno, y también nos ha propuesto la directora de carrera que este contenido sea incluido en la oferta académica de la misma universidad donde nosotros egresamos, compartirlo con las demás universidades que también pueden otorgar el título de tecnicatura, digamos, o licenciatura en podología. ¿Qué pasaría a ser una carrera más? Pasaría a ser por lo menos algo más de lo que pronto o sea que este contenido está carrera. incluido dentro de las 2 posibilidades que hay hoy. Hoy, o sea, uno puede estudiar tecnicatura en podología o licenciatura en podología. Sí. Y bueno, y compartirlo con también las universidades de Ecuador, España y Uruguay, que son las 3 universidades que están ligadas a la Universidad del Gran Rosario, y con la que, bueno, nosotros tuvimos la suerte de que el formato, al ser virtual, tuvimos muchas clases con profesores también de esas universidades. Claro. Así que, bueno, la verdad que el material fue muy rico en todo el ciclo de complementación, y bueno, esto también, qué sé yo, es un granito más de arena para aportar genera un orgullo. Y para nosotros es un orgullo porque, bueno, qué sé yo, fuimos a buscar como dentro de no saber qué íbamos a presentar para armar nuestra tesina, terminamos con un tema que resultó muy bien visto, muy bien, o sea, la verdad. Pero fueron a contramano, digo. Exactamente, tal vez por eso también causó impacto. Exactamente, y nos felicitaron por la creatividad, por, digamos, la presentación, y dejar ver, digamos, de manifiesto, porque fue el resultado que lo mostramos también a modo de gráficos estadísticos, digamos, qué resultó de nuestra población, de nuestro colectivo podológico acá en la Argentina. Es una profesión muy nueva, el podólogo desconoce esta patología, al desconocerla no está siendo, digamos, muy asertivo en lo que elige para cuidarse, y bueno, de hecho que hay un hueco, digamos, en este tema que hay que hacer un poco de promoción, y también la idea es que la gente que trabaja en esto conozca esta enfermedad, que es una enfermedad que, bueno, insisto, es una enfermedad, una patología ocupacional, nace en el ámbito podológico, no es que yo la voy a contraer afuera, que la voy a heredar, no, o sea, la voy a contraer si trabajo un montón de horas y con la protección inadecuada cuando estoy realizando fresados mecánicos de uñas micóticas y, bueno, no estoy eligiendo algo asertivo para cuidarme. Gaby, la directora de la carrera prometió, es lo que yo te preguntaba recién, prometió incorporar a la carrera, tanto a la tecnicatura como a la licenciatura, incorporar este tema, este contenido. Sí, porque ella decía en el mismo examen que tuvimos, en la misma defensa de la tesina,
que no puede ser que el podólogo salga a trabajar y desconozca a lo que está expuesto, siendo que esto es una enfermedad que, si bien es insidiosa, digamos, y progresiva, porque en la etapa inicial resulta ser asintomática y tiene generalmente efectos tardíos. Entonces, a lo mejor vos podés estar trabajando 10 años sin tener síntomas o hasta incluso retirarte de la profesión y después empezar con sintomatología y complicaciones. Y estamos hablando de una fibrosis ¿Y cuáles pueden ser las pulmonar. consecuencias, Gaby? La muerte. La peor complicación, la muerte, sí. Es una fibrosis pulmonar, o sea que estamos hablando... Y si no, de acuerdo a la investigación de ustedes, ¿qué sintomatología puede llegar a tener con el correr del tiempo? Que no es algo inmediato, digamos, sino con el correr de los años. Sí, o sea, es una fibrosis que se va complicando desde tener problemas respiratorios, tos y demás, todo lo asociado con las vías respiratorias, hasta llegar a tener un daño tisular en el pulmón que puede a la larga generar la muerte. Exactamente. Es grave. El daño tisular es irreversible, aparte. Estamos hablando del tejido del pulmón, sí. Es grave. Sí, es grave. Y es desconocido, por eso que también nos han propuesto participar en un certamen de podociencia que se llama, donde participan todos los podólogos argentinos y también lo organiza el Colegio de la Provincia de Santa Fe. Porque bueno, también es un tema, digamos, este concurso se hace ya desde 10 años y participan todos los podólogos que quieran participar con trabajos de investigación relacionados con temas de podología. Así que bueno, nosotros este año vamos a participar también de podociencia. ¿Van a exponer? Sí, vamos a exponer. Está bueno. Así que sí, en un seminario que se va a hacer el 17 y 18 de septiembre en la ciudad de Santa Fe. Gaby, ¿está regulada la actividad, digo, de la podología? Lo planteo desde este punto de vista. Hay de pronto quienes, y esto es ser respetuoso, pero decir en todo caso lo que ocurre. Hay quien puede ofrecer sus servicios de podología aún sin ser parte de haber hecho la carrera de tecnicatura o licenciatura. Lo que pasa es que la carrera es medianamente nueva, como dije antes, y, digamos, al pedicuro, por así llamar, sí, que es en su momento el título que digamos que le competía a la persona que ejercía este trabajo, al estar en ejercicio de la profesión y instaurarse una carrera nueva, donde el colegio que dice, bueno, a partir de ahora solamente van a trabajar técnicos y licenciados en podología con consultorios habilitados según el Ministerio de Salud en la normativa de sus habilitaciones de consultorio. ¿Qué pasa con la gente que hace 15 años que está trabajando, no lo podían dejar sin trabajo? Claro. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un examen nivelatorio y les otorgan el mismo título de técnicos a gente que a lo mejor no tuvo la capacitación de 3 años o 4 de tecnicatura, correcto, más o 2 años más para la licenciatura. Entonces, bueno, por ahí lo que se escapa en esa brecha es que, bueno, que por ahí no se conocen determinados conceptos referidos sobre todo a la, digamos, a la bioseguridad, a todo lo que es esterilización, que hoy también es muy importante y que, bueno, qué sé yo, es lo que también se trata de promover desde el colegio. Y bueno, hay una cierta regulación también para la habilitación de los consultorios que se deben cumplir, y que bueno, que creo que el colegio está trabajando bastante en eso, y bueno, en nuestro trabajo apuntamos a esto, a acercarles también a los colegios esto que encontramos nosotros, de decir, bueno, a ver, la ley 9.847 del colegio establece que un podólogo debe tener como mínimo 4,5 metros cuadrados de superficie en su consultorio para poder trabajar, tener cierta ventilación cruzada, buen sistema de iluminación, entre otras cosas. Hay muchas más otras, pero digamos las que competen al estudio que hicimos nosotros es eso. Y bueno, nosotros encontramos en nuestro estudio que el 28% de los podólogos que están en ejercicio de la profesión, habilitados o no, porque algunos no están habilitados, claro, están trabajando en digamos, con no en las mejores condiciones. Exactamente, que no se ajustan a las normativas vigentes por los entes reguladores de cada una de sus provincias. En la neumoconiosis, a mí me da la sensación que, por lo que decís, importa mucho el lugar también. Sí. ¿Qué tan amplio puede llegar a ser? ¿Cuánta ventilación podés llegar a tener? Digo, un lugar cerrado, quizá y chico, como este, sería imposible que aquí puedas desarrollar, por ejemplo, una actividad de la podología. Exactamente, por eso la ley dice que mínimo 4,5 metros cuadrados debo tener en mi consultorio, porque además
se estima que en cada jornada podológica se generan 3 gramos de polvo unguial con la cantidad de pacientes, digamos, que estamos hablando dentro de nuestro trabajo, que así estamos hablando de un 56% de los pacientes que llegan a la consulta presentan esta patología y uno necesita el torno para fresar esas láminas micóticas. Entonces, ese polvo queda en el aire hasta 10 horas después de cada jornada podológica. 10 horas. Entonces, exactamente. Entonces, el podólogo está continuamente incorporando en su pulmón, digamos, en sus alvéolos, esas placas que están pululando en el aire y que, bueno, que si no me protejo como corresponde, a lo mejor no es nada más que en el momento que estoy con el paciente trabajándolo, sino cuando el paciente se va, yo sigo en un ambiente que si no tiene buena aireación, que si yo no abro, que si no ventilo, que si no tengo un generador de ozono capaz de purificarme el aire, yo después de que se va el paciente y entre paciente y paciente puedo seguir incorporando en mis vías respiratorias ese polvo unguial con ese agente patógeno que son los neumoconióticos. Las consecuencias que puede llegar a tener, ¿no? Sí, exactamente. Así que bueno, tratamos de hacer un poco de difusión, sobre todo en este tema, para que se conozca, para que bueno, que también el podólogo pueda cuidarse, porque bueno, es también promover un poco todo lo que es salud. Lo estás haciendo de colega a colega. Exactamente, de colega a colega, le mandamos una copia de las conclusiones de nuestra tesina a quienes participaron en la encuesta anónima de nuestra tesina. ¿Qué recepción tuvo eso? Bien, la verdad que, bueno, nosotros nos sorprendimos con el resultado de la gente que desconocía realmente esto, pero bueno, hay que tener en cuenta que dentro de la comunidad de podólogos también tenemos mucha gente, como ya te digo, o sea, que está teniendo el título de técnico podólogo y no tuvo la formación académica. Entonces, bueno, y hace mucho tiempo que está trabajando, porque ya lo venía haciendo desde antes como pedicuro, y bueno, la verdad es que nos sorprendió habernos encontrado con que casi la mitad del tamaño muestral de nuestro trabajo de campo desconocía realmente esta patología respiratoria. Gaby, la licenciatura son 2 años más respecto a la tecnicatura. Sí, se van casi a 3 por por el tiempo que lleva a armar la tesina, que bueno, es un trabajo de investigación donde hay que ajustarse a una de las materias que se llama metodología de la investigación, donde enseña a hacer un informe que consta de determinados ítems y donde hay que basarse únicamente en información científica, o sea, porque lo que tengo que decir y respaldar en mi marco teórico tiene que tener un respaldo científico, o sea, no lo puedo buscar ni con el buscador, con el Google, ni siquiera con el Google académico. Es solamente de bibliotecas virtuales de la salud donde consta artículos científicos de todo el mundo y de hecho a nosotros, a diferencia de otros compañeros, nos costó mucho encontrar información de neumoconiosis porque es algo que también es una patología ocupacional no muy estudiada. ¿Y por qué no muy estudiada? Porque mucho tiempo atrás, digamos, no se hacían determinados procedimientos para la onicomicosis en el consultorio. Entonces, hoy se trata mucho la onicomicosis, que es la patología esta que genera, digamos, de lo que estamos hablando de la micosis en las uñas. Entonces, cada vez hay más pacientes con onicomicosis, cada vez se trata más, hay más procedimientos para hacer a nivel de consultorio, digamos, antes el paciente a lo mejor tenía... Lo más frecuente en tus pacientes es eso, digamos, sí, la micosis en las uñas. Sí, exactamente. Digo, de un 100%, un 70% consulta por onicomicosis, sí. Es mucho, la verdad que sí, porque antes, digamos, también el podólogo al incorporarse en el rubro de la salud y también a poder hacer procedimientos a nivel del pie y tratarlo, y no solamente con tratamientos orales como se hacía antes, con dermatología, digamos, hoy hay otras formas de tratar la onicomicosis que lo puede realizar el podólogo, entonces eso trae muchos pacientes al consultorio, digamos. Antes el paciente que tenía onicomicosis directamente iba y consultaba con el dermatólogo, digamos que es el especialista también en tratar la piel y los anexos cutáneos. Hoy el podólogo puede trabajar en el consultorio también con determinados tratamientos, lacas... Pero ustedes no son competencia de un dermatólogo. No, es más, trabajamos en forma complementaria. Yo tengo muchos dermatólogos que sí, que trabajan en forma complementaria y que me derivan pacientes no solamente para tratar la onicomicosis en forma, porque de hecho no todo el mundo puede recibir una medicación, un antimicótico oral, porque no tiene el estómago preparado, porque está tomando, digamos, otra medicación, porque a lo mejor el adulto, digamos, mayor también, digamos, necesita medicación indispensable para otras cosas y no para tratar una onicomicosis que
digamos, si tiene solución en forma tópica, sería mejor para evitarle un medicamento tan agresivo para su estómago. ¿Y ese medicamento forma parte del tratamiento? No, por eso trabajamos en forma complementaria. Si el paciente va al dermatólogo primero y el dermatólogo dice, bueno, esto está muy avanzado, yo debería darte una medicación vía oral, que es el que receta, nosotros no podemos indicar medicación, claro. Pero vos ya estás tomando, por ejemplo, medicación para la presión arterial, para la diabetes, para esto, para lo otro, no te puedo agregar un medicamento que además, digamos, es muy fuerte, digamos, para el organismo. Entonces, bueno, vas a tener que buscar alguna otra vía de solución, digamos, entonces ahí es cuando viene la derivación y llegan al consultorio del podólogo los pacientes que no pueden recibir una medicación oral. Exacto. Gaby, la última pregunta. ¿La directora de la carrera ya derivó el trabajo de ustedes a las distintas, a otras universidades, al exterior también? Sí, está en ese trámite porque ella también, digamos, ahora está con bastante trabajo y de hecho está en Ecuador porque la universidad tiene un convenio con Ecuador por la cual ella está ahora dando algunas clases allá. Pero bueno, desde allá se conectó el día que rendimos y después nos contactó para decirnos esto y ella era la principal interesada en incorporar este contenido, en mandarlo a los colegios para que sepan, para que revean, porque hay gente que está trabajando en condiciones que son desfavorables para el mismo podólogo, no es para... Claro, pero eso tiene que ver con el control necesario. Exactamente, sí. Así que, bueno, ahora vamos por el concurso Podociencia y bueno, veremos, ya lo importante para nosotros es participar, así que más allá del éxito o no, para nosotros ya haber llegado hasta acá con un trabajo de investigación, que solamente el objetivo fue conseguir el título de grado que proponíamos desde el principio, todo lo demás es extra y para nosotros la verdad que nos llena de alegría porque uno no es un estudiante que lo único que tiene que hacer de 20 y pico de años es solamente dedicarse al estudio, nosotros tenemos trabajos además, tenemos familia y bueno, la verdad que costó mucho, es mucha la información para leer y para estudiar, no nos resultó tan simple como la tecnicatura, si bien uno cree que a lo mejor la modalidad virtual es más simple, el contenido que suben a las plataformas y de lo que uno tiene que leer, informarse, rendir y demás es bastante complejo y bueno, estamos hablando de otro nivel de grado, digamos, estamos hablando de una licenciatura donde bueno, hay mucho para investigar y para hacer. Gaby, ojalá te hayas sentido cómoda en la charla. Sí, nos gustó mucho, me parece que hay cosas que desde la medicina, ¿por qué no? Deben darse a conocer a través de los medios y ese fue un poco el propósito. Tal cual, ¿no? O sea, la idea de promocionar un poco y de que bueno, llegue a más oídos para bueno, colaborar y promover también con la salud. Recordame dónde estás atendiendo. Estoy atendiendo en mi consultorio en José Mármol 692, pegadito al lado de mi casa. Exactamente, ahí. Sí. Bueno, en su momento ibas por varias localidades. Sí, también. Antes trabajé, digamos, en el Trébol, en el Centro Médico de la Familia y en la Clínica San Rafael. Y bueno, y a quien tengo que agradecer toda la vida y que estoy muy agradecida y me costó un montón irme, del Centro Médico Mazzini. Claro, sí, ahí atendiste muchísimos años. Ahí atendí desde que arranqué, hice mis prácticas y bueno, tengo un cariño muy especial con la gente de ahí. Te digo esto y cerramos. Me impactó ese dato que dabas a conocer de que el 70% de tus pacientes, por ejemplo, llegan con el mismo problema. Uh-huh. Sí, la verdad... La micosis es muy amplia, ¿no? Sí, digamos, la onicomicosis se produce generalmente, bueno, hay varias causas, es multifactorial. Lo principal que yo les digo a mis pacientes cuando vienen, y que siempre, por más que vengan con una grieta talar, yo lo primero que les reviso son las uñas. El contagio se produce, digamos, generalmente por el uso de instrumental que a lo mejor no está esterilizado. Por compartir alicates a lo mejor en la misma familia, que eso también lo digo siempre, que el alicate es como un cepillo de dientes, cada uno tiene que tener el suyo, porque como la micosis, digamos, está en el lecho unguial, está debajo de la lámina, antes que se manifieste en la lámina arriba, puede ya el paciente llevar 3, 4, 5 meses de contagio, digamos, de tenerlo, y a lo mejor, digamos, ya está establecido, ya está colonizado, digamos, el lecho, y a lo mejor yo estoy compartiendo ese alicate con otra persona dentro de mi familia, y digo, si total yo no tengo nada y él tampoco, pero ya estoy transmitiendo eso a otra persona. O sea, no es que la manifestación en la lámina, en la uña, es automática como cuando la persona ya se le instala el hongo en el lecho unguial. Entonces, por eso
no compartir los alicates, o sea, tener siempre presente que, bueno, que el lugar donde me voy a atender para lo que sea estética, sea podología, lo que sea, mínimamente tiene que tener un esterilizador de instrumental, porque, digamos, yo no puedo limpiar mi alicate con un alcohol, con clorexidina, o sea, no, eso lleva 2 horas de esterilización en una estufa de esterilización como corresponde, o en un autoclave o lo que